mencioné, pero estén bien. Quiero hacer rapidito un video acerca de lo importante que es que un justo se mantenga en justicia, ¿verdad? Porque hay muchos hoy día cristianos que entran en libertinaje, creyendo que la gracia les da el pase de oro para pecar libremente y de igual manera ser salvos. Y eso es una total mentira. De hecho, eso, específicamente ese acto de que tú crees que eres salvo y por eso, entonces eh, te bajas de la cruz y vives tu vida en pecado como que si no existiera la justicia real, la justicia verdadera, la que es honesta, la que no es hipócrita. O sea, están realmente practicando la apostasía. Y de hecho, la apostasía es una de las señales de la venida de Cristo, porque la palabra de Dios dice que antes de que venga Cristo vendría la apostasía. Y eso es apostasía, todo lo que va en contra de la verdadera y sana doctrina, el que tú estés bajo la gracia, bajo la justicia de Cristo, y que de repente decidas abandonar esa fe, sea consciente o inconscientemente, sea a propósito o no, pero el simple hecho de haber llegado a los pies de Cristo por medio de la fe y de un momento a otro abandonarlo porque decidiste pecar, y me refiero no a abandonar que si la iglesia o abandonar el cristianismo y tal, este, sino abandonar a Cristo, o sea, abandonar la justicia, abandonar todo lo que está bien, abandonar la sana doctrina y sencillamente practicar el pecado, ya sea porque te apartaste a propósito o porque sencillamente crees que el vivir en Cristo, el vivir en gracia es libertinaje y entonces tú vives una vida de pecador dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, creyendo que así igual eres salvo. Eso es apostasía, tanto así como lo dije ahorita, como aquellos que literalmente se apartan y no quieren saber nada de la fe. Entonces, es importante que lo sepan porque lamentablemente hoy día muchos de los que están haciendo esto, bueno, todos los que lo estén haciendo así, están ganándose la condenación eterna, porque están pecando en contra del Espíritu Santo. Pecar en contra del Espíritu Santo no es solamente burlarse del Espíritu Santo o engañar a la gente en el nombre de Dios y ni nada de eso, sino que aparte de esas cosas, el verdadero contexto, ¿verdad?, que está de trasfondo en esto, de que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, es literalmente serle infiel. Es, por ejemplo, de que estés comprometido o casado con la verdad, con la sana doctrina, con que ya hayas recibido el Espíritu Santo y estés en los caminos del Señor y voluntariamente decidas serle infiel y jugar a que eres fiel cuando realmente no lo eres. Eso es engañar no a la gente, sino engañar a Dios directamente y eso no tiene perdón. Porque la salvación no se trata de jugar con la gracia, no se trata vivir una vida hipócrita delante de Dios. Si tú llegaste a los pies de Cristo, tú tienes el deber y el derecho de mantenerte en santificación constante, de mantenerte en la justicia de Cristo, de mantenerte haciendo el bien, haciendo lo correcto, sin contaminar tu corazón con la maldad de este mundo. Entonces, vayamos, por ejemplo, a la palabra de Dios en Ezequiel, cuando dice que si un justo se aparta voluntariamente y abandona la fe, en el contexto de que si tú eres justo y practicas el pecado y te alejas pues de la justicia, te conviertes en alguien injusto automáticamente y todo lo que hiciste bien, todo lo que hiciste para llegar a donde estás, cae por tierra, desaparece, es borrado, no va a venir a la memoria de Dios nada de lo que hiciste bien cuando decidiste, perdón, empezar a hacer lo malo, empezar a hacer lo injusto y sencillamente no vuelve atrás, sino que empiezas desde cero, porque en Proverbios también dice que el justo podría caer hasta 7 veces, pero esas 7 veces se va a levantar. Alguien que en verdad es justo, va a caminar en justicia, ¿verdad? Pero pongamos que por causa de la inmadurez o de la ignorancia o de que pues sencillamente todavía está en su proceso de crecimiento, tiene la posibilidad de que de repente caiga en pecado por X razón, pero quien en verdad permanece en la justicia, quien en verdad permanece con un corazón humillado delante de Dios, así como el rey David, por ejemplo, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, las veces que hayas caído
em, te van a llevar al arrepentimiento, al volver a Dios, a volver a levantarte con todavía mucha más fuerza. Y un verdadero justo, estas caídas no sirven para alejarte de Dios, sino todo lo contrario. Sirven para acercarte más a Dios, pero en esa humildad, pues en reconocer de que sin Él nada eres, de que sin Él nada puedes hacer, de que Él es quien te levanta, porque tú con tus propias fuerzas no puedes, porque tú piensas en la carnalidad, porque tú piensas en lo que está mal, pero es Dios quien te llena de su amor, de su justicia, de su gracia, de su favor, etcétera. Entonces, estas caídas, que no deberían ser constantes, sino que son pocas, porque dice hasta 7 veces. Si es hasta 7 veces, porque tiene una razón de ser. Si tú caes en pecado más de lo que deberías, entonces estás demostrando que no es que pecaste sin querer o por error, sino porque quisiste, porque te gusta, porque quieres practicar el pecado. Entonces ahí es cuando viene la apostasía. Cuando tú decides realmente apartarte de lo que es bueno, apartarte de la justicia, apartarte de la verdad, nada más porque te provocó, porque tú quieres, porque es lo que te gusta, porque no te cuadra, porque dices que eso es religión, porque X, o sea, la excusa que tú quieras meterle. Entonces, el que permanece en pecado, el que decide sencillamente bajarse de la cruz y hacer lo malo, hacer lo injusto, le es contado por engaño en contra del Espíritu Santo y ese pecado es imperdonable. Y todo aquel que cree que por haber recibido el Espíritu Santo tiene la libertad de vivir en pecado, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, la lujuria, etcétera, 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 todos los pecados que existen, pues, pero que lo haces libremente, pecas constantemente y lo practicas porque quieres, porque te gusta, porque crees que ya eres salvo, pues lamentablemente te vas a llevar la gran decepción cuando pases a la siguiente vida de que lo que tú pensabas, lo que tú creías no era así, sino que has pecado tan gravemente en contra de Dios que esa salvación que tú creías que tenías la vas a perder y vas a recibir la condenación eterna. Entonces, ¿qué hago yo con este video? Hacer una invitación a todos, tanto a los que ya tienen a Cristo como a los que no, que decidan ser justos, que decidan lo bueno, que decidan seguir a Cristo, que decidan apartarse del pecado voluntariamente para que se santifiquen todos los días en Cristo, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, quien es el que nos hace verdaderamente libres, porque el que peca deliberadamente no es libre, sino que es esclavo del pecado, porque la carne lo somete a hacer la voluntad suya y no la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, más el Espíritu Santo, más la convicción de un corazón humilde de querer hacer la voluntad de Dios, de querer amar a Dios por encima de todas las cosas, te va a llevar a hacer lo correcto, te va a llevar a practicar la justicia y no practicar el pecado, te va a llevar al genuino arrepentimiento cada vez que cometas un error sin querer. Y todo esto es para la gloria de Dios y para la salvación de tu alma. Y son estas cosas que te ayudarán a crecer y a obedecer lo que Dios quiere que tú hagas. Y así harás tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra, porque hemos sido llamados a eso, a trabajar para Dios, a ganar almas para Cristo y hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, porque esta tierra pasará, pero su eternidad, su palabra, sus promesas no pasarán, sino que son eternas y es a donde Él quiere que nosotros lleguemos a recibir. El que no hace nada en esta tierra para recibir lo eterno, nada hace y en vano trabaja, porque nuestro trabajo en la tierra debe ser espiritualmente, para entonces recibir eternamente los tesoros que ya Dios nos tiene preparados en los cielos, porque la palabra dice que todo obrero es digno de su trabajo, y si tú eres un obrero de Cristo, entonces tú vas a recibir en la eternidad eso, ese salario por el cual tú trabajaste en esta tierra. Ese es el verdadero galardón del día de reposo, ese es el día que estamos llamados a guardar cuando estamos en esta tierra todavía, el día en el cual vamos a recibir esa recompensa, vamos a recibir esa promesa de descansar de ese arduo trabajo que hemos tenido en esta tierra. No solo en santificarnos a nosotros mismos por medio de Cristo y practicar la justicia, porque es que nadie ha dicho que eso es fácil, es difícil. Por eso pocos entran y nadie está diciendo que no vas a sufrir ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, es difícil. El yugo de Cristo es fácil en el sentido de que a Él tú le entregas todo lo que te pesa, todo lo que no sirve, todo lo entregas a Él para que Él te llene de lo que sí sirve, para que Él te llene de lo que, de lo que no te lleva cargas que no te corresponden, etc. Pero es difícil mantenerse en ese camino estrecho para poder pasar por esa puerta pequeña en la cual no todos entran,
porque el que permanece fiel, el que permanece firme es el único que logra entrar, el que permanece, el que logra pasar todas las dificultades, el que logra vencer su propia carne, el que logra salir del hoyo, el que logra mantenerse santo delante de Dios, son los que logran entrar. Entonces, no solamente se basa en tu propia vida, que es por donde uno debe empezar, sino que también se trata de hacer una obra completa para Dios, es multiplicar eso que Él ha puesto en ti. Entonces, primero, salvar nuestra alma, luego salvar más almas, ya sea empezando por tu hogar, por tus vecinos, por tus amigos, por tus familiares, y así sucesivamente para todo aquel que la necesite, porque en eso está el amor al prójimo, el querer ayudarlos a alcanzar esa salvación que ya tú has alcanzado por medio de la fe, pero trabajar en esa fe para que no vuelvan atrás, para que no caigan en pecado otra vez, para que no echen a perder todo lo que han construido. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, ustedes se casaron y de repente su esposa o su esposo le fue infiel y entonces le sacan en cara como que, o sea, todos estos años casados, trabajando juntos en este proyecto de una nueva vida, una nueva etapa, con amor, para construir una vida digna para nuestros hijos, para nuestras generaciones, etcétera, etcétera. Y tú vienes a arruinarlo todo en un solo segundo. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, lo mismo sucede en cuanto a la fe, en cuanto a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y recibir a su Espíritu Santo. O sea, pónganse en su lugar, que tantos años o tantos meses, el tiempo que tú estés en el camino del Señor y estés construyendo juntamente con Él todo lo que es bueno para ti, y de repente, de un momento a otro, decidiste sencillamente arruinarlo todo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué quisiste volver atrás? Cuando eso sucede, hay que empezar de nuevo otra vez, desde cero, porque la confianza no va a ser igual, porque ese avance que ya tú habías tenido, no lo vas a tener, porque lo arruinaste, porque ya no vas a hacer las cosas de la misma manera que antes. Entonces te vas a tener que esforzar el doble de lo que te habías esforzado al principio. Y eso es difícil, eso no es para cualquiera, eso no es fácil, y es algo que todos los creyentes y los que aún no lo son deben de tomar en cuenta y sepan que la salvación no llega así por así, sino que es un trabajo por el cual uno debe esforzarse al 100%. Y bueno, les invito a mantenerse en santidad, mantenerse justos delante de Dios, tratando de quitarse de encima todo aquello que los lleva al pecado, todo aquello que los lleva a querer la comodidad, de simplemente recibir todo lo que quieres recibir, de hacer todo lo que quieres hacer, soltar ese ego para hacer realmente la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta y siempre va a darnos lo que realmente nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestra salvación. Entonces, deja todo en manos de Dios, abandona tu ego, abandona tu placer de esta carne, de este mundo, porque nada de lo que recibas de tu carne ni de este mundo te va a dar realmente lo que necesitas. Dios te bendiga.